Hola a todos, les doy la bienvenida una vez más al canal y en este video les voy a enseñar a cómo vamos a seleccionar una cuenta de correo electrónico predeterminada para que se envíen los mensajes en nuestra aplicación de Outlook. Esto es completamente útil cuando gestionamos varias cuentas, ya sea de trabajo o personales. Entonces, cuando vamos a enviar o a responder los mensajes, se nos va a cargar un correo predeterminado. Entonces, sin más nada que decir, vámonos directamente al grano. Vamos aquí a nuestra aplicación de Outlook y como ven, yo gestiono 3 correos electrónicos. Entonces tengo uno laboral y otro personal. Si yo le voy a dar aquí en nuevo correo electrónico, miren lo que va a pasar. Hay una cuenta que se está cargando predeterminada a yo enviar, que sería jorge@electroinput. Bueno, si yo quiero, por ejemplo, que se envíe siempre de mi personal o de esta otra cuenta corporativo, hay que hacerlo de esta manera. Podemos seleccionar de y cambiar la cuenta. Aquí están las otras dos cuentas. Por ejemplo, puedo seleccionar mi cuenta personal y simplemente es la que está predeterminada. Pero si quiero seleccionar corporativo, por ejemplo, entonces aquí está. O si quiero la otra, laboral, también se va a cargar automáticamente. Pero ¿qué pasa, chicos? Llega un momento en que nosotros estamos gestionando varios correos y enviando rápidamente. Muchas veces se nos va a pasar configurar esta opción. Bueno, tengo 3, 4 correos y desde cuál voy a enviar, entonces siempre tengo que ingresar aquí en D, modificarlo manualmente. Bueno, si quieren que eso no pase, lo que tenemos que hacer es poner la bandeja predeterminada de alguno de estos correos. Por ejemplo, yo quiero poner la que dice, voy a poner la personal, por ejemplo. Vámonos entonces a archivo, vamos a donde dice configuración de la cuenta, seleccionamos aquí y seleccionamos configuración de la cuenta. Como ven, aquí están las 3 cuentas y yo voy a seleccionar, por ejemplo, por defecto corporativo, ejemplo, y le voy a dar establecer como predeterminado. Listo, ya una vez establecido como predeterminado le doy cerrar. Aquí ya yo debería de enviar todos los correos que salgan nuevos con la cuenta de corporativo. Vamos a ver si funciona. Nuevo correo, pero miren, sigue apareciendo la otra cuenta. ¿Qué pasa? Hay una opción que tenemos que activar, que si nuestro Outlook no la tiene, simplemente esto va a seguir sucediendo. Vamos a cerrar acá y vámonos a ir a archivo, vámonos a opciones y vámonos aquí a la opción de correo. En esta parte vamos a desplazarnos hacia abajo y vamos a buscar la opción que dice enviar mensajes. Aquí está. Y buscamos esta opción que dice usar siempre la cuenta predeterminada al redactar mensajes nuevos. La seleccionamos, aceptamos. Entonces, cuando yo dé enviar un nuevo correo, me tiene que aparecer sí o sí corporativo. Vamos a mirar. Listo. Como ven, inmediatamente se cargó el correo corporativo. Para el ejemplo voy a cerrar la aplicación, voy a volverla a abrir y miren lo que va a suceder. Si yo le doy en enviar nuevo correo electrónico, simplemente va a cargar corporativo. Ahora, si yo estoy en una bandeja de entrada y simplemente doy a responder a un mensaje, va a seleccionar la cuenta de en la bandeja que yo estoy en esos momentos. Si yo me voy a la bandeja de corporativo, le doy responder a este correo, va a cargar la cuenta corporativo. Es decir, cuando yo esté en alguna de estas bandejas, siempre va a cargar la bandeja en la que yo me encuentre. Si yo me encuentro en la parte personal, simplemente voy a darle en responder y me va a cargar la opción personal. Entonces, esta opción es para cargar nuevo mensaje predeterminado, siempre con la cuenta que nosotros hemos seleccionado como predeterminada para enviar correos nuevos. Y listo, chicos, de esta manera entonces pueden configurar su Outlook
para que quede un correo predeterminado al enviar mensajes nuevos. Eso es todo por el video. Si les gustó, les pido que por favor se suscriban al canal, que le den un like al video y lo compartan para que apoyen el contenido que estoy creando. Muchas gracias por ver el video, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.